Ahí sí. Hola, buenos días. Perdón los problemas logísticos, pero ya estamos aquí. El journal de hoy día me gustaría hablar de un tema que en verdad hemos revisado en el pasado, como el tranexámico, pero esta vez volver un poco a las raíces del Journal Club de farmacología en la anestesia, de farmacología y anestesia, y hablar un poco desde el punto de vista farmacocinético, ¿ya? Entonces vamos a hablar de un estudio publicado en la Anesthesiology el mes pasado, de ácido tranexámico en artroplastía mayor, de articulación mayor, esto es cadera o rodilla, en pacientes adultos con enfermedad renal crónica. Un estudio farmacocinético que busca entregar una nueva estrategia de dosificación. Estos autores son todos canadienses de Toronto, eh, asociados a la Universidad de Toronto en general. Bueno, el ácido tranexámico es un inhibidor de la fibrinolisis que inhibe el plasminógeno, por ahí actúa. Está avalado en cirugía de prótesis de cadera y de rodilla y se usa de forma bastante rutinaria. Tiene una baja unión a proteínas y ante baja y tiene una eliminación renal. Ante falla renal se ha asociado a trombosis y a convulsiones. Entonces ahí es donde aparece principalmente el setting de riesgo asociado a este fármaco, es lo que más conocemos en relación a eso. Existen esquemas de dosificación que incluyen función renal en cirugía cardíaca, por ejemplo, que buscan evitar la sobredosificación de estos pacientes. Em, Sin embargo, esquemas de dosificación basados en farmacocinética de pacientes con falla renal, en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, son desconocidos hasta el momento. Y ese es un poco el gap que busca llenar este trabajo en particular, pensando en que este estudio es un estudio prospectivo, observacional, que quiere desarrollar una guía para dosificar pacientes con enfermedad renal crónica en cirugía de prótesis de rodilla o cadera, basado en parámetros farmacocinéticos. ¿Ya? Aquí finalmente el estudio está potenciado más que nada para farmacocinética, no para farmacodinámica ni para efectos adversos. Entonces, 20 adultos programados a cirugía electiva, cadera, rodilla, en centros de gran volumen, más de 3.000 cirugías al año. Excluyeron pacientes con alergia a tranexámico, con trombofilia, con uso de tretinoína, que alguna conexión tiene con el tranexámico, la verdad no lo logré entender bien cuando la busqué aparte. Falla hepática, embarazo y pacientes que están en anticoagulantes antes. Y lo clasificaron en función renal según buena o mala, según un clearance de 60, ajustado a superficie corporal. O sea, venía a ser una etapa, los que estaban mayor a etapa 3 o los que estaban en etapa 3 o menos. Lo que hicieron fue administrar 20 miligramos por kilo en al menos 15 minutos después del inicio de anestesia, ácido tranexámico. O sea, una dosis de carga en 15 minutos al menos. Del resto de los parámetros tuvieron una volemización controlada, usaban vasoactivos según parámetro hemodinámico y una analgesia que fue bien estándar para todos estos pacientes. En 48 horas en general eran movilizados y daban de alta. La mayoría se fueron de alta en ese plazo de tiempo. El outcome primario que buscaban desarrollar era un modelo farmacocinético para población de buena y mala función renal. O sea, clearance sobre etapa 3 o etapa 3 hacia abajo. Y a diferencia de los estudios de población cardiovascular o de cirugía cardíaca, ellos buscaron un target un poco más abajo que el que busca la población de cirugía cardiovascular, que era de 100 miligramos por kilo. Aquí buscaban entre 50 y 75 miligramos por kilo para alejarse un poco de la toxicidad y el riesgo de las convulsiones, dado además este contexto de que las principales complicaciones que se han visto en el ácido tranexámico han sido en pacientes con falla renal, según describen ellos. Eso, como conversábamos, la dosis de 20 miligramos kilo en 15 minutos. Después que hicieron, entre el fin del bolo, desde los 5 minutos después del fin del bolo hasta los 720 minutos, esto es decir, hasta las 12 horas después de inicio del bolo, tomaron muestras y apostaron a tener muestras cercanas a los valores peak estimados y al tiempo de fin de cirugía, entonces, ¿ya? Aquí usaron un modelo de un programa, un software de modelamiento de efectos mixtos no lineales, que nosotros habitualmente usamos el NOMMEM acá, y usaron el Monolix, que es otro software, digamos, en la misma línea. El análisis que plantearon fue un análisis entonces de modelo de efectos mixtos no lineales con dos compartimentos
Y una de las covariables que entregaron entonces fue la función renal dicotómica, buena o mala. Y además metieron el resto de las covariables típicas, edad, peso, sexo, como para un mejor ajuste de los modelos. Entonces, la farmacodinámica, que miraron un poquito, eh, saben, o sea, está descrito que 100 miligramos por litro produciría la máxima antifibrinolisis, y es por eso que es la dosis que se busca como target, por ejemplo, en cirugía cardíaca. Sin embargo, un poquito más allá de eso está la dosis convulsivante, entonces ya tampoco parece tan buena idea en acercarse tanto, estar medio pasado. Y por eso el target fue de concentración entre 50 y 75. Y lo que buscaban era mantener este target, este rango, por 4 horas desde el inicio de la administración. Y las simulaciones fueron un poco por ese lado. Entonces, la farmacodinámica más que finalmente buscaron efectos adversos, buscaron clínica de sangrado, etcétera, pero el estudio no estaba potenciado para eso, sino que estaba potenciado para una farmacocinética y para buscar targets de concentraciones plasmáticas, como conversamos. Luego de todos estos principios de cómo iban a medir esto, con los resultados, entonces hicieron una simulación. Simularon dosis de carga distintas, velocidades de infusión distintos y tiempo de administración distintos por la idea de tener un modelo que permitiera mantener las mejores concentraciones efectivas hasta las 48 horas. Claramente es distinto lo que necesitamos en las primeras 4 horas que lo que necesitamos más adelante cuando ya no tenemos un sitio quirúrgico abierto propiamente, pero igual de todas formas querían mantener algún grado de concentración efectiva hasta las 48 horas o saber más o menos cómo se portaba la cosa a esa altura. Y para esto entonces la simulación la hicieron distribuyendo covariables de forma homogénea en una población de 1000 simulaciones. Entonces iban teniendo 1000 simulaciones, cada uno con distintos valores en las covariables y así fueron simulando un poco dónde estábamos parados. Entonces, pasando a resultados. En resultados tuvimos 21 pacientes, se equivocaron y reclutaron uno de más de los que tenían, y lo dicen así abiertamente, de los que tenían presupuestados. 10 con clearance menor a 60, 11 con clearance mayor a 60. La principal diferencia en la tabla habitual de datos demográficos es que hay una diferencia significativa entre los grupos. El grupo con menor función renal o con peor función renal era más añoso. Tuvieron 14 prótesis de rodilla y 7 de cadera y no vieron eventos adversos en esta población chica de 21 pacientes y todos los pacientes de C fueron de alta a las 48 horas después de haber sido movilizados de forma adecuada y entrenados de forma adecuada para seguir movilizándose. Aquí tenemos dos gráficos con el tranexámico en las muestras que se tomaron de los grupos con función renal baja y función renal buena. Primero el de función renal baja. Si nosotros vemos aquí, en general tenía concentraciones plasmáticas más altas durante todo el periodo observado, pero especial relevancia al inicio, que el decaimiento pudiera ser un poco más lento. Y de hecho, si ven los puntos que están sobre los 100 miligramos por litro, que es como la dosis tóxica o la dosis más convulsivante, tenemos más puntos sobre los 100 miligramos por litro en el grupo de baja función renal que en el de buena función renal. En el de baja función renal hay 6 muestras que estuvieron sobre esas dosis y en el de buena función renal hubo 3 muestras que estuvieron sobre esa dosis. Todos decaían como era esperable, las concentraciones bajaban rápidamente, pero bajaban más rápidamente en el grupo buena función renal, por supuesto. Entonces, hubo diferencias en el área bajo la curva, reflejado en todo esto, en el clearance estimado y en la constante de eliminación estimada, todo siendo peor en el grupo de baja función renal. No hubo cambios en los volúmenes de distribución, finalmente todos los cambios que se vieron fueron relacionados al clearance, como esperado por la falla renal, pero no hubo ningún efecto en volúmenes de distribución, por ejemplo, asociados. Para hacer el modelo final, incluyeron en el modelo dos compartimentos, incluyeron covariables, incluyeron peso en B1, en B2, que pareciera bastante lógico, y el clearance entre compartimentos. Y la función renal tenía un efecto entonces en el clearance. Teníamos typical values para B1, para la población general, digamos, de casi 15 litros, y typical values para el clearance de 81 ml minuto para la población en general, digamos.
Entonces, pasando después de que tomaron estos parámetros farmacocinéticos ya, pasamos a las simulaciones. Simularon dosis de carga entre 7 y 20 miligramos por kilo y lo simularon con o sin dosis de mantención entre 6 y 16 miligramos por kilo en hasta 2 horas. ¿Ya? Entonces fueron haciendo varias simulaciones, como tenían 1000 simulaciones, tenían espacio para jugar con todo esto. Y lo que vieron es que en general, con las dosis únicas, dependiente del tamaño del bolo que hubiera ido, se llegaba a niveles de 20, 30 miligramos por kilo a las 4 horas. Entonces la dosis única a 4 horas ya estaba fuera, digamos. En cambio, las infusiones, dosis de mantención, lograron mayor estabilidad, aunque fueran en 2 horas, lograban mayor estabilidad a las 4 horas también. Entonces, ellos vieron que en pacientes con buena función renal, por ejemplo, la dosis de carga para mantenerse hasta las 4 horas en niveles adecuados en este target de entre 50 y 75 era de 15 miligramos por kilo en 15 minutos y la mantención de 7,5 miligramos kilo hora hasta por 2 horas. Y en pacientes con mala función renal, la misma dosis de carga, 15 miligramos por kilo en 15 minutos, pero la mantención la bajaban a 5 miligramos por kilo hasta en 2 horas. Con eso, entonces, también simularon qué pasa si en vez de dar infusiones continuas, daban bolos repetidos. Y ellos vieron que con eso tuvieron una mayor fluctuación y en general tuvieron peores resultados. Vieron también qué pasa si nos mantenemos con la infusión después de 2 horas. Y vieron que para cirugía compleja pudiera mantenerse la infusión, pero el esquema que ya presentaron de difusión hasta 2 horas ayuda por lo menos a mantenerse 4 horas en target, que son los tiempos peak de sangrado, podríamos decir. Así que con eso podríamos cubrir todas las cirugías en general. Sabemos que la cirugía de cadera, de rodilla dura harto menos que eso, entonces ya estamos bastante protegidos para el periodo intraoperatorio. Aquí vemos unos gráficos, por ejemplo, de los distintos esquemas que tuvieron. Vemos en las líneas, en la línea vertical, vemos el tiempo de 4 horas, que es como el target que definieron, y en las líneas horizontales vemos nuestro target entre 75 y 50. Entonces vemos que en los dos grupos el puro bolo ayuda hasta bien poco. No llegamos hasta los 100 minutos en buena función renal y llegamos bien abajo, digamos, la media de los pacientes tampoco llega a los 100 minutos en el grupo de baja función renal. Con infusiones, en cambio, sí llegamos un poco más lejos en ambos grupos, pero em, en ninguno se mantiene tan optimizada, digamos. Y aquí van haciendo distintos escenarios de distintas simulaciones como para llegar a lo más óptimo en estos escenarios. Como vemos, hay un grupo que llega óptimamente aquí, el otro se queda corto acá, el de buena función renal se queda corto. Acá, en cambio, el grupo que llega más cercano a las 4 horas de forma óptima está sobredosificando, por ejemplo, en el grupo de mala función renal, que es la D. No sé si se ve el puntero. Sí. El puntero se ve ya, perfecto. Entonces, en el D vemos, por ejemplo, que con dosis más altas llegamos a sobredosificar pacientes con baja función renal, pero estamos óptimos para buena función renal. En cambio, en el B, en el segundo, vemos que con dosis más bajas tenemos una buena dosificación para pacientes con baja función renal, pero que no estamos quedando cortos en los pacientes con buena función renal. Entonces aquí el equilibrio se consigue tomando dosis un poquito distintas entre un grupo y el otro. Pero finalmente con la dosis inicial nos quedamos cortos rápidamente, con las infusiones nos podemos salvar un poquito más, por lo repetido tampoco es tan buena idea, pareciera ser. Entonces, bueno, finalmente este estudio viene a ser un avance hacia crear esquemas individualizados a tipo de cirugía y a comorbilidades basados en parámetros farmacocinéticos. Por mucho que nosotros hablamos de que la función renal es muy importante en lo que es la farmacocinética de los fármacos, muchas veces estos pacientes quedan excluidos tanto de estudios que buscan mirar la cinética como la dinámica. Entonces, muchas veces los efectos adversos no los sabemos bien en población con falla renal y somos muy cautos en ese contexto y muchas veces se evitan los fármacos, pensando que más que evitarse se podrían dosificar de otra forma y ayudar por ese lado. Entonces la falla renal finalmente va a ser uno de los grandes olvidados en los estudios farmacocinéticos, pese a que sabemos que es una variable súper relevante. Al final lo que terminamos viendo cuando hablan de
Función renal es que en general se incluye mayormente población sana, que tiene distintos grados de clearance, y con eso se arman los estudios farmacocinéticos, pero cuando estamos pero pacientes en falla renal o función renal mala, como en estos pacientes que tenían clearance menor a etapa 3, muchas veces no son incluidos de entrada. Así que este estudio avanza bastante en esa línea, en incluir y dar mayor acceso también a esos pacientes a esquemas de dosificación que sean óptimos para ellos. Hay que acordarse que este estudio fue hecho para farmacocinética, no para farmacodinámica. Entonces, decir que en 20 pacientes no hubo efecto adverso relevante, no tenemos mucha potencia para saber. Y por otro lado, la otra gran pregunta es: ¿qué pasa con los niveles subterapéuticos de tranexámico? ¿Qué pasa si nos bajamos de los 50 miligramos por litro? Y lo que ellos discuten un poco en esa línea es que finalmente 100 miligramos por litro es para el 100% de antifibrinolisis, pero el 80 al 70% del máximo de la antifibrinolisis se consigue con dosis mucho más bajas, también entre 20 30 miligramos por litro se consigue. O sea, lo que ganamos entre ese espacio hasta llegar a los 100 es relativamente poco. Ya al iniciar el tranexámico vamos a estar dando un efecto beneficioso a los pacientes. Y eso, para hablar un poco de los temas conceptuales del paper. Quería irme ahora un poco a lo que se ha discutido esta semana en el Journal Club de, podríamos decir, conflicto de intereses y evaluaciones subóptimas de revistas y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y cosas así, y revistas predatorias principalmente. Yo estaba leyendo este trabajo y de repente decía: hoy me está quedando dormido porque esto ya lo leí en alguna otra parte. Parece que estoy leyendo de nuevo. Y efectivamente lo estaba leyendo de nuevo. Tenemos frases idénticas que estaban puestas en la introducción y que después venían en la conclusión o en los resultados. Entonces hay muchas partes que se estaban copiando y pegando y quedaban más o menos en la misma línea. Esto aquí aparecía al inicio del paper y aparecía al final del paper, igualito. Aquí parecía prácticamente igualito, solamente le pusieron un paréntesis aquí en algún punto cuando estaban hablando de la dosificación del tranexámico, pero básicamente ese párrafo es el mismo que este párrafo de acá. Entonces, raro esto. ¿Qué estará pasando? Es raro que usen palabras tan textuales para repetir las cosas de un lado para el otro. Habrá sido que metieron inteligencia artificial aquí y esto está copiando y nadie lo revisó mucho. El autor principal se quedó corto aquí porque no ha hecho una mirada. El resto de los coautores no pescó y no cachó mucho más. ¿El revisor de la revista Anesthesiology se le pasó esto o será algo aceptable y relevante que estemos repitiendo cosas? Me llama harto la atención que sean las mismas palabras y que sean en distintos puntos del artículo. Hay que ir poniendo ojo de dónde vendrá esto también, hablando de revisiones subóptimas. Eso quería contarles. Muchas gracias.